Muy buenos días en México, buenas tardes en España. Muchísimas gracias por participar en el teleencuentro por una convergencia digital multimediática de la radio y la televisión de servicio público. Este día agradecemos el trabajo y la colaboración de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, de la Asociación Tele de Todos, del Instituto de Radio y Televisión Española, del Espacio Común de Educación Superior en Línea, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. También agradecemos esta mañana y esta tarde en España a la coordinadora general de @prende.mx y al Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual de Televisión Educativa, instituciones que hicieron posible estos encuentros virtuales en línea y a distancia, permanentes por videoconferencia interactiva vía streaming y webcast, entre expertos profesionales de los medios públicos, comunitarios y universitarios de servicio público de México y España y de otros países invitados para reflexionar, analizar y proponer acciones conjuntas entre organismos afines a la convergencia digital multimediática de la radio y la televisión de servicio público. Les recuerdo que es un ciclo de 8 telesesiones interactivas en directo y de diferido por videoconferencia multipunto IP y de Zoom Video Communications. Las aportaciones de nuestros expertos invitados y los documentos de referencia especializada se ofrecen en línea para todas aquellas personas registradas en sedes remotas de los organizadores. Este 14 de mayo doy la bienvenida a los organismos asociados a la Red México, así como de radios y televisoras comunitarias de la Red Universitaria de Comunicación y Tecnologías Educativas del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, así como a todos los participantes. En este momento tenemos transmisión en vivo a través de los canales de YouTube, TV Educativa, Classroom y Moodle. Les recuerdo que tenemos 2 modalidades de participación. La primera consiste en telesesiones, es decir, un visionado de las conferencias específicas de su interés y tiene un reconocimiento de participación. La segunda se trata de los cursos en línea que consisten en el visionado de las 8 telesesiones, más lecturas, más actividad de evaluación y cuenta con una constancia de acreditación por 20 horas de trabajo. De este modo, iniciamos con la telesesión número 4, denominada por una nueva gestión digital de los archivos y patrimonio audiovisual de la radio y TV de servicio público, en la que contaremos con la participación de 2 ponentes aquí en México. Se trata de Lidia Camacho, coordinadora general de @prende.mx, y Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM. Tenemos además la participación de un ponente en España. Se trata de Manuel Aguilar, integrante de la Unión de Verificación y técnico en archivo y documentación en Televisión Española, la televisión pública de España. Y bueno, a continuación los invito a conocer la semblanza de Lidia Camacho, coordinadora general de @prende.mx. Lidia Camacho estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha universidad. Cuenta con una especialidad en formación polivalente audiovisual por parte del Instituto Nacional del Audiovisual de Francia y en alta dirección de entidades públicas, impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública. Fue directora general de Radioeducación de 2000 a 2007, institución en la que laboró desde 1984 como guionista, locutora y productora de más de un centenar de series radiofónicas. Desde esa institución concibió y desarrolló el proyecto de creación de la Fonoteca Nacional, coordinando las labores de adaptación, remodelación, construcción y equipamiento, y fue su titular de 2007 a 2009. En ese mismo año, fue nombrada directora general del Festival Internacional Cervantino, cargo que ocupó hasta 2013, para regresar a la Fonoteca Nacional, la cual dirigió hasta enero de 2017. En ese mes, fue nombrada directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes,
titularidad que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 2018. Desde diciembre de 2018 es coordinadora general de Aprende.mx. En diciembre de 2014 fue nombrada por la Cámara de Senadores consejera ciudadana del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, donde hasta 2016 fue miembro de la Junta de Gobierno. Siguió desempeñándose como consejera ciudadana de ese sistema hasta diciembre de 2018. Es autora de 5 libros publicados, entre los que destacan La imagen radiofónica y El radioarte, un género sin fronteras. Ahí está parte del trabajo de Lidia Camacho. Les recuerdo que el tema de hoy es patrimonio audiovisual y nueva gestión digital de los medios públicos. Lidia Camacho, le cedo la palabra para que nos exponga sus reflexiones acerca de este tema. Sí, antes que nada yo quiero darles la más cordial bienvenida a este teleencuentro y realmente aprovechar para agradecer a todos los participantes, a todos los sistemas, a la red, a nuestros conferencistas, pero también sobre todo a los alumnos que se han inscrito y que nos acompañan a lo largo de estos teleencuentros. Pues bueno, para mí este es un tema fundamental, dada justamente la convergencia digital por la cual estamos ya transitando, no ahora, sino desde hace algunos años. El tema del patrimonio sonoro, audiovisual, cinematográfico, es uno de los temas que realmente más me han apasionado desde hace muchos años, precisamente desde mi acercamiento con el medio radiofónico y de ver ahí algunas veces, Carmen no me dejará mentir, que muchas de las cintas, por razones muy probablemente de importación, exportación, se tenían que borrar debido a que no había material y nada más veíamos cómo pasaban las cintas por el famoso desmagnetizador y a reutilizarlas. Y ahí se perdieron realmente programas sumamente valiosos, irrecuperables, y lamentablemente no había una política, no había una conciencia de que estábamos hablando de un patrimonio que es un legado para las actuales y futuras generaciones. Ya estando yo como directora de radioeducación, me di a la tarea justamente de crear un grupo junto con Carmen Limón, que me acompaña en este teleencuentro, para reflexionar en torno a la importancia del patrimonio sonoro y audiovisual. Creamos mesas de trabajo en donde trajimos a todos los expertos o los que trabajaban en las videotecas, en las fonotecas, para crear la norma mexicana de catalogación de acervos sonoros. Sabíamos que existía una norma internacional, pero bueno, queríamos nosotros aterrizar esa norma internacional en una norma que diera cuenta y que estuviera al acceso de nuestra realidad, porque es verdad que la norma internacional tiene más de 100 campos y que ante el rezago en el que se encontraba nuestro país, prácticamente había muy poca conciencia de la catalogación y se catalogaba ahí de manera, pues yo diría muy amateur. No teníamos una metodología para esta catalogación. Creamos la norma, hicimos los seminarios internacionales de archivos sonoros y audiovisuales, invitando a las asociaciones más importantes en el mundo entero, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, la FIAT, que es la Federación Internacional de Archivos de Televisión, y la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Entre estas tres asociaciones internacionales y la presencia de numerosos mexicanos, la verdad es que sirvieron para crear conciencia de que estábamos trabajando con un material sumamente frágil, sobre todo el sonoro. El patrimonio sonoro, lo decíamos siempre, es de los patrimonios el de mayor fragilidad por su propio soporte. El cine, bueno, pues el cine hemos sido testigos de que su formato en 35 ha durado muchísimos años. Hoy día, evidentemente, los formatos digitales pues tienen mayor posibilidad de sufrir estos cambios de formato digital, porque la tecnología avanza a pasos muy acelerados. Y bueno, el formato televisivo, que también ha sufrido evidentemente muchas transformaciones y cambios, son finalmente materiales más estables,
que las cintas de carrete abierto, en el cual se solíamos grabar durante décadas estos materiales, que por su propia fragilidad pues se va descomponiendo la cinta muy rápidamente. Así que en esas labores se le presentó el proyecto de la creación de la Fonoteca Nacional a la entonces presidenta del CONACULTA, la señora Sari Bermúdez, y al secretario de Educación en turno, el doctor Reyes Tamés, que vieron con muy buenos ojos, sobre todo porque hicimos un comparativo de lo que estábamos haciendo en México y de lo que se hacía en Europa, en Estados Unidos, y en el cuidado que se le otorgaba tanto a sus acervos sonoros, audiovisuales, ya no digamos cinematográficos. El cine era menos preocupante porque ya habíamos vivido una experiencia muy traumática que fue el incendio de la Cineteca Nacional, de tal suerte que ahí se tenía un cuidado ya mucho más sistemático, los materiales ya se almacenaban en bóvedas profesionales. En cambio, en las televisoras, en las estaciones de radio, realmente estábamos prácticamente en el olvido. Eran los lugares que estaban en los sótanos, se mandaba ahí a la gente que pues bueno, no tenía otra cosa que hacer, pues mándalos a la fonoteca, a la videoteca, y realmente no entendíamos la importancia que tienen los profesionales de hoy día, los documentalistas audiovisuales. Entonces hicimos un trabajo maratónico, creamos muchos cursos de capacitación en aquel entonces para formar a expertos en documentación sonora y audiovisual, y de ahí pues surge y se aprueba el proyecto de la Fonoteca Nacional, pues que ha sido un proyecto muy apasionante, del cual si tengo un poquito de más tiempo hablaré más adelante, porque es una de las instituciones señeras en nuestro país, y no solamente en México, sino es un referente en toda América Latina. Cuando inauguramos la Fonoteca Nacional en 2008, era la única fonoteca en toda América Latina con una tecnología de punta, y también yo me atrevería a decir en Europa, porque el mismo presidente de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros así lo dijo, que era la fonoteca que no solamente cumplía su función de una manera extraordinaria de conservar y preservar el patrimonio sonoro de nuestro país, sino además nos dimos a la tarea de que esta institución se convirtiera en una institución cultural en donde no solamente se conserva, se preserva el patrimonio sonoro, sino se le da acceso al público a través de múltiples actividades, las rodadas sonoras, las caminatas sonoras, la escucha de los acervos de forma colectiva, su jardín sonoro que estaba pensado precisamente para que los artistas que trabajen con el sonido pudieran hacer producciones 4:1 punto canal, de tal suerte que esta institución, creo yo, que es una institución sin duda pionera y una referencia, como es también la Dirección General de Televisión Educativa en nuestro país, de lo que es la televisión en toda América Latina. Esta televisora, la DGTV, y su Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, ha sido también un referente en toda América Latina, y no solamente ha sido, sino sigue siendo para muchos países. Por ejemplo, hemos recibido recientemente desde Mongolia una petición para asesorarlos en que ellos puedan hacer su sistema de telesecundaria. De tal impacto ha sido precisamente el trabajo que aquí se ha hecho, también el acervo que tiene esta institución, que tiene más de 150,000 cintas, pues que resguardan la historia de la propia televisora, de lo que ha sido toda la parte de sus contenidos culturales, educativos, pero también de su centro de televisión educativa. Así que estamos hablando de un patrimonio muy rico que se encuentra en nuestro país y al cual pues se le ha dedicado horas de trabajo en su conservación, preservación y pues no digamos catalogación, que es la parte finalmente intelectual que nos permite saber qué contiene el documento, en dónde se encuentra el documento físicamente, y tener justamente ese control físico e intelectual de los archivos sonoros y audiovisuales. Esto, pues bueno, lo digo de manera muy rápida, pero han sido muchos años de trabajo, desde el 2000 hasta el 2000.
9 que se abren las puertas de la Fonoteca Nacional, pero esto ha impactado de una manera muy importante a todas las radiodifusoras y televisoras públicas y privadas de nuestro país, que efectivamente, pues gracias a estos trabajos, primero comenzamos con la norma de catalogación de acervos sonoros, luego videográficos, fotográficos, y ha sido un trabajo intelectual de muchas mentes brillantes, preocupadas por la salvaguarda de nuestro patrimonio sonoro y audiovisual. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Más adelante tendremos oportunidad de profundizar y bueno, justamente con estas reflexiones que ya ha hecho, surgen ya algunas dudas acerca de cómo es que se decide y qué se decide conservar, pero más adelante tendremos una sesión de preguntas. Les recuerdo que el sistema que vamos a llevar en esta telesesión, cada uno de nuestros ponentes contará con 8 minutos para desarrollar sus reflexiones acerca del tema y posteriormente los participantes tendrán oportunidad de enviarnos sus preguntas para que sean los expertos quienes las contesten. Y bueno, ahora es momento de la participación de otro de nuestros ponentes aquí en México, Carmen Limón Celorio, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación de Radio UNAM. Los invito a conocer parte de su trabajo y experiencia a través de la siguiente semblanza. Carmen Limón Celorio, titulada en la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Por más de 3 décadas ha centrado su actividad profesional en los medios públicos y universitarios, especialmente en la radio. Profesora de guión radiofónico en diversas instituciones de educación superior de México. Radio. Se inició en este medio en 1979, trabajando como guionista de programas educativos y culturales de diversos géneros, en particular el radiodrama, mismo que cultivó específicamente en radioeducación como guionista y directora de actores. En 2015, coordinó los trabajos del Tercer Congreso Internacional de Radiodrama y Ficción Sonora en la sede mexicana. De 2008 a la fecha, se desempeña como subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación en Radio UNAM, donde coordina el proyecto de digitalización y catalogación del acervo sonoro universitario. Recientemente participó en la postulación de la serie radiofónica Foro de la Mujer, de Radio UNAM, para su inscripción en la Memoria del Mundo de México de la UNESCO, reconocimiento que le fue otorgado a la UNAM en marzo de 2019. Televisión. Se ha desempeñado como guionista fundamentalmente de programas culturales y educativos en medios como el Canal 11, el Canal 22, TV UNAM, el ILSE, el FIC y la entonces UTEC, actualmente DGTV. Ha impartido cursos de guión radiofónico, diagramación de guiones de radio, radio dramatizada y adaptación radiofónica en diversas instituciones de educación superior de México, tales como la UAM Iztapalapa, la Universidad de las Américas Campus Ciudad de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Modelo de Yucatán, el CREFAL, así como en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha sido subdirectora de difusión en el Instituto Nacional de Bellas Artes, coordinadora de radio y televisión en el FIC, directora de contenidos en el ILSE, directora de producción y planeación en Radio Educación. Actualmente es presidenta del Consejo Ciudadano de Radio IPN. Bueno, pues en este momento mando las cámaras y micrófonos a la Ciudad de México con Carmen Limón Celorio, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación de Radio UNAM, para que nos hable acerca de sus reflexiones en torno a este importante tema. ¿Qué tal? Primero que nada, un saludo a todos y que sea provechoso este encuentro. Yo les voy a poner en antecedentes de lo que es Radio UNAM y su trabajo de digitalización. Como ya lo mencionaba la doctora Camacho, es un trabajo de digitalización que en un momento dado, ya lo veremos, tuvo el apoyo de la Fonoteca Nacional. Bueno, Radio UNAM es la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está a punto de cumplir 82 años de vida y tiene un riquísimo acervo que tiene
una parte invaluable de la memoria cultural de la UNAM y del país completo. Destacan programas musicales de diversos géneros. Tenemos programas de filosofía, de literatura, muy importante, entrevista con personajes fundamentales de la cultura y de la academia, y tenemos también una nutridísima colección de alrededor de 300 radioteatros. La serie más antigua que resguardamos es del año 57 y es ni más ni menos que de Octavio Paz. Podemos ver la diapositiva número 1, por favor. La colección consta de 2 partes. Lo hemos dividido en un acervo histórico, compuesto por más de 100,000 fonorregistros analógicos y en DAT, y un acervo contemporáneo con 40,000 fonorregistros en disco compacto y aproximadamente 35,000 de origen digital sin respaldo físico. Al año se incorporan en este acervo alrededor de 4,700 fonorregistros de origen digital, igualmente sin respaldo físico. En cuanto a los formatos de este acervo, como el de cualquiera de las radiodifusoras más o menos de la época, empezamos con, justamente como lo mencionaba la doctora Camacho, con cinta de carrete abierto de diferentes duraciones, pasamos al cassette, pasamos al DAT, llegamos al disco compacto y llegamos finalmente a los registros sin soporte, que son de alguna manera los más frágiles con los que nos enfrentamos ahora. Desde los años 90 más o menos, en Radio UNAM se empezó a pensar en la preservación sustentable del acervo. Se hicieron algunos intentos con regrabaciones, con transferencias, hasta que gracias a la fundación de la Fonoteca Nacional pudimos emprender con la Fonoteca un protocolo de trabajo mucho más moderno y además sujeto a las reglas de la IASA. Para emprender este trabajo resultó fundamental el buen estado en el que se encontraba el acervo de Radio UNAM, porque desde tiempo atrás contaba ya con una bóveda de conservación acondicionada para resguardar los soportes, con controles de temperatura y humedad y detectores de humo. Lo menciono especialmente porque no era común en las radiodifusoras de la ciudad, por lo menos, y del país menos aún, tener este tipo de instalaciones. La UNAM lo tenía más o menos desde 2006-2007. Empezó la digitalización, empezó el trabajo de digitalización con Fonoteca Nacional. Pudimos avanzar rápidamente dado el buen estado físico y químico de nuestros materiales y en unos pocos años realmente logramos digitalizar el 60% de nuestro acervo histórico. Una vez que se han digitalizado los materiales, se regresan a nuestra fonoteca de conservación en cajas de polipropileno, que es un material que impide la reproducción de microorganismos. Los que hemos estado involucrados en las fonotecas de audio o de video, sabemos, por ejemplo, que con cierta facilidad nuestros materiales adquieren microorganismos y se acidifican por el cartón en el que se guardaban las cintas. A partir de ahora se guardan en cintas de polipropileno que también las protegen de la humedad. Una vez que regresan las cintas digitalizadas a nuestra bóveda de conservación, la media se ingesta en un sistema que va a alimentar diferentes áreas de la emisora. Pasan al área de catalogación, pasan al área de producción y pasan al área de fonoteca, a donde se ingestan ya en nuestro sistema masivo digital. En cuanto a la catalogación, utilizamos justamente una ficha realizada con base en la norma mexicana de catalogación de documentos fonográficos y nuestro sistema nos permite asociar la media a la metadata y hacer búsquedas con operadores booleanos. Empezamos esta catalogación de manera presencial, pero después, como nuestro sistema nos permite trabajar en línea, empezamos a trabajar de manera a distancia con diferentes catalogadores especialistas
en los diversos temas que necesitábamos catalogar. Eso nos permitió abatir costos, tener catalogaciones de mayor calidad y cerrar la brecha que nos había provocado la falta de catalogación y, por otro lado, al momento de entrar al sistema digital, necesitábamos incorporarlo a la metadata. Entonces, esto a nosotros nos funcionó muy bien, es una medida muy recomendable hacer la catalogación a distancia. ¿Podemos ver la diapositiva 2 si son tan gentiles? Para la difusión de nuestro acervo, ya una vez digitalizado, ya puesto en la fonoteca, Radio UNAM lo pone al alcance de sus oyentes a través de retransmisiones de las series o utilización de segmentos de programas históricos en producciones contemporáneas. Coloca también los materiales en su repositorio, en su página electrónica que pueden consultar todos ustedes, www.radio.unam.mx. Y atendemos también las solicitudes de retransmisión de los sistemas estatales de las radios universitarias. Por ejemplo, la red de radiodifusoras educativas y culturales es uno de los sistemas a los que servimos con estas retransmisiones. Y la Fonoteca Nacional también tiene el acervo universitario digitalizado en su servicio y a disposición del público en su red de audiotecas. Ahora bien, hasta aquí digamos las generalidades del acervo de Radio UNAM. Técnicamente, como pueden ver, tenemos la solución, ¿sí? El reto con el que nos topamos es en la disposición de recursos económicos. Lo mencionaba la maestra Aleida Calleja en la primera telesesión. Mientras no tengamos autonomía financiera, los medios públicos y los universitarios, vamos a estar lidiando con este problema. Si nosotros, y creo que a los que nos escuchan, que trabajan en sistemas, nos falta el recurso económico, pues nuestro sistema puede colapsar en un momento dado. En la UNAM, la UNAM ha dispuesto generosamente de recursos, no solo para la digitalización del acervo, sino para la automatización de todas las funciones de la emisora. Digamos que hemos formado un sistema de gestión de media, que implica que el audio, desde el momento de su grabación hasta su llegada a la fonoteca para su resguardo, pasando por la transmisión, entra ya en este sistema y está bajo nuestro control. Ojo, esto es muy importante porque nos permite tener un resguardo especial sobre los materiales de origen digital, que son los más frágiles hasta el momento. Todo este sistema requiere de mantenimiento, requiere de renovación de software, requiere de renovación de hardware. Hemos estado trabajando con presupuestos esporádicos y presupuestos extraordinarios. Creo que todos hemos trabajado de la misma manera. Y esto puede poner en riesgo la continuidad del sistema. Tenemos una propuesta, estamos trabajando en ella. En lo que logramos como entidad tener una autonomía financiera, lo que podríamos hacer es hacer un plan a un plazo más largo de adquisición, de administración de recursos para impedir que los robots se detengan en un momento dado por falta de este presupuesto. Más adelante, probablemente, si se desprenden de aquí algunas dudas, podemos continuar con ello. Muchísimas gracias, agradecemos su aportación a esta cuarta telesesión. Ahora los invito a ver la semblanza de nuestro tercer experto, Manuel Aguilar, integrante de la Unidad de Verificación y Técnico en Archivo y Documentación en Televisión Española, la Televisión Pública de España. Manuel Aguilar, licenciado en Ciencias de la Información y en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Es técnico de archivo y documentación en Televisión Española, asesor del Comité de Expertos para la Reforma de los Medios de Titularidad Pública. También fue nombrado secretario del Consejo de Informativos de TV,
se ha desempeñado dentro de la docencia como profesor en máster universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público para la UNED. Bien, pues ahora nos vamos hasta España para cederle los micrófonos a Manuel Aguilar, integrante de la Unidad de Verificación y Técnico en Archivo y Documentación en Televisión Española. Sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy con vosotros, con todos ustedes, y haber oído los testimonios tan importantes de Lidia y Carmen. Voy a dar solamente una perspectiva un poco general de lo que estamos haciendo aquí en Televisión Española y un poco trabajos que estamos ya haciendo de futuro más que del pasado. Bueno, para los que no estén un poco metidos en el mundillo de los archivos audiovisuales, lo primero quiero recordar que el concepto de archivo audiovisual y la existencia de archivo audiovisual aparece más o menos en los años 20 del siglo XX, hacia 1920. Y una cosa muy importante es que siempre estos contenidos implican un formato de codificación y un contenedor que son los que conservan la información, ¿no? Hasta el año 1980 que empieza a haber los formatos de vídeo digitales, al igual que ha mencionado Lidia, pues nosotros trabajábamos habitualmente con cine, luego pasamos a las cintas de 1 pulgada, de 2 pulgadas, y luego ya los formatos Betacam que todo el mundo conoce, ¿no? Y luego ya a partir del año 95 es cuando empiezan a aparecer los sistemas de almacenamiento y gestión digitales, ¿no?, dedicados al audiovisual. Los pioneros fueron Sony y era ya un formato propietario y con una tecnología que llamamos helicoidal, de tal manera que la producción que conocíamos como analógica se detiene prácticamente, ¿no? Y ya aquí en Televisión Española y en todo el mundo, a partir del año 2000, es cuando empiezan a aparecer los sistemas de almacenamiento y gestión digital audiovisual con una tecnología basada en lo que conocemos como cintas LTO, ¿no? Estos formatos audiovisuales hay que tener en cuenta también que nunca fueron desarrollados para optimizar el proceso de archivado, sino más bien para mejorar la calidad de la producción, ¿no? Como bien también ha mencionado Lidia, la parte de documentación y de archivo era siempre como el hermano pobre, que estabas en un sótano, que te enviaban muchas veces al personal sobrante de otros sitios y con eso íbamos tirando. A partir de sobre todo eso, del año 2000, empiezan todos los procesos de digitalización en muchos sitios y lugares del mundo, de archivos audiovisuales, de archivos sonoros, y es un proceso en el que muchas televisiones estamos inmersos, pero que todavía no hemos completado, ¿no? Pero sí que hay que destacar que el archivo ya no tiene que ser un lugar de conservación, como también se ha dicho aquí, sino ya un lugar de interacción con la producción y los usuarios. ¿Y esto cómo lo vamos consiguiendo? Pues lo vamos consiguiendo con estos nuevos sistemas que nos permiten que el acceso tienda a ser inmediato, ¿no? Ahora más que nunca es necesario poder encontrar rápidamente los contenidos y para ello la preestructuración de los archivos es esencial para poderlos encontrar, ¿no? Y la documentación y catalogación de estos nuevos contenidos debe realizarse, y así se hace aquí, muy poco después de su ingesta, ¿no?, de lo que llamamos con esta palabra de la ingesta en el sistema de producción, ¿no? Aquí en Televisión Española tenemos diferentes soportes, cintas XDCAM, cintas X×S y otros formatos varios, tarjetas P2 de Panasonic, y todos estos soportes se ingestan para su uso en la producción y nada más ingestarse, una vez que acaba la ingesta, ya hay documentalistas catalogando estos materiales, ¿no? Sí es importante que en los últimos años yo creo que sí que ha habido un cambio en el funcionamiento y la orientación de la documentación, ¿no? Desde esa época un poco oscura del documentalista, que ni siquiera se llamaba así, que lo llamaban el archivo, simplemente, donde la gente iba a dejar o a depositar las cosas una vez usadas, a
La otra opción que empieza a aparecer ahora, es decir, el archivo como un espacio dinámico sujeto a cambios, que ha sufrido cambios en el funcionamiento y la orientación de los servicios de documentación, y con un concepto muy interesante ligado a los archivos, que es el concepto de calidad, ¿no? La calidad que hasta ahora no era tan valorada muchas veces, ahora estamos intentando ponerla y resaltarla, ¿no? Es importante el contenido, pero también es importante la calidad. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado nosotros aquí también a veces? Que a veces, por cómo era el proceso de producción anterior, estamos digitalizando muchas veces lo mismo varias veces, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso de pulido que supongo que vendrá más tarde. Se han digitalizado aproximadamente 1 millón de horas de bit, pero aún así estamos aproximadamente en el 75-80% de digitalización del material que tenemos. Para ello, obviamente, como también se ha mencionado, hay que partir de unas instalaciones con buenas condiciones, como paso previo a todo este trabajo ingente de digitalización. Hay que tener en cuenta que Televisión Española también apareció en el año 57-58 y tenemos un enorme patrimonio, pero también, como se ha dicho aquí, muchos de estos primeros años ya no los podemos recuperar, puesto que había muchas veces que no se guardaba el material, no se pensaba en el archivo, se pensaba simplemente en la producción. Y todo este mundo también está muy ligado a la tecnología. Como bien ha dicho Carmen, estas necesidades financieras vienen debido a que hay que ir pasando los distintos soportes cada vez que hay un salto tecnológico, y muchas veces las instalaciones tienen que ser reconvertidas también. Por ejemplo, nosotros ahora estamos empezando a usar estas cintas que mencionaba, LTO en su versión 7, que tiene una tecnología que se llama de barium ferrite, que ahora, por las necesidades del HD, de la alta definición, hay que aumentar las capacidades. Estas cintas tienen una capacidad de 6 terabytes y las nuevas que habrá ya, las LTO8, pueden pasar hasta 12 terabytes. Aquí también estamos un poco vendidos en cuestiones empresariales, en este caso, por ejemplo, de Fujifilm. Ellos ya tienen nuevas tecnologías que permiten un almacenamiento mejor, pero ellos imponen también sus plazos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías que ya han probado, de estroncio ferrite, ellos ya las tienen y ya las conocen, pero ya han anunciado que no lo comercializarán hasta el 2030, ¿no? También los nuevos cabezales, por ejemplo, de la empresa IBM, que son los que usamos en los robots que capturan estas cintas, en los robots, pues tampoco van todo lo rápido que quisiéramos. Bien, simplemente ahora para dar una breve panorámica sobre lo que estamos trabajando. Desde el año 2017 estamos en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Se ha creado una cátedra específica con esta universidad y Radio Televisión Española, donde investigamos la tecnología para el análisis y metadatos de contenidos audiovisuales, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que se está investigando? Pues son herramientas para análisis de contenido, reconocimiento de voces, de caras, de edificios, la creación de resúmenes de forma automática, la descripción automática de imágenes, de planos, de secuencias en lenguaje natural. Es decir, todo tiene un poco que ver con el procesamiento del lenguaje natural, lo que se llama semántica distribucional, e incluso se está trabajando en reconocimiento de emociones, ¿no? Y todo esto gracias a las nuevas tecnologías de los últimos años que tienen que ver con la inteligencia artificial, con lo que se llama el Machine Learning, el aprendizaje de las máquinas, y el Big Data. Es decir, todo esto, ¿qué es lo que hacemos con este cóctel un poco de todas estas Perdón que lo interrumpa, les recuerdo que, bueno, por el tema de los tiempos, tenemos 8 minutos para hacer una primera exposición. Más adelante tendremos oportunidad de retomar con usted. Vale, pues simplemente dejo ahí esa primera idea de las cosas en las que se está trabajando, por si luego podemos seguir retomando el tema.
Muy bien, pues ahora pasamos a la ronda de preguntas de nuestros participantes en este teleencuentro. Retomar antes de hacer las preguntas, pues temas muy importantes que han mencionado el día de hoy nuestros ponentes, como la importancia de conservar este patrimonio ante la pérdida de material valioso en el pasado que nos comentaba Lidia Camacho. También, pues, especial énfasis en lo que Carmen Limón y Manuel Aguilar señalaban precisamente de los problemas financieros cada que hay un salto tecnológico para poder conservar toda la riqueza en el material sonoro y audiovisual. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. En esta primera ronda nos han hecho llegar ya algunas preguntas en específico para Lidia Camacho. Nos señalan que nos platique acerca de la importancia de la conservación del patrimonio sonoro y su experiencia en la Fonoteca Nacional de México. Sí, gracias. Bueno, como lo mencioné, pues es fundamental la conservación de este patrimonio porque hoy día sabemos, o ya desde hace varios años sabemos, que este patrimonio sonoro es parte de la historia, de lo que ha sido nuestro país, de lo que somos y de lo que seremos como nación. Es parte de nuestra identidad. En la fonoteca se conservan no solamente voces, música tradicional de nuestro país, se documentan también y se conservan pues todo lo que ha sido una de las fuentes principales que ha generado el patrimonio sonoro que proviene de las radiodifusoras. Hay que mencionar 2 o 3 acervos que han sido pilares de la Fonoteca Nacional. El de W Radio, que es una de las primeras estaciones radiofónicas en nuestro país y que a través de sus micrófonos ha pasado la vida deportiva, cultural, política, en fin, de nuestro país. El otro, como ya lo mencionaba la maestra Carmen Limón, es el de Radio UNAM. Radio UNAM da cuenta de lo que ha sido pues todos los programas de carácter cultural. Por sus micrófonos han pasado grandes investigadores, nuestros premios Nobel en literatura, como lo decía, el primer acervo es de nuestro Octavio Paz, nuestro premio Nobel, grandes escritores, periodistas. Y no solamente eso, también sus conductores ya hoy día son un referente en materia radiofónica en nuestro país. De ahí la importancia de conservar este legado para las futuras generaciones. Lamentablemente esto no se consideraba un patrimonio, sino yo creo que fue hasta el año 2000, aunque ya de alguna manera se hablaba de la importancia de crear una Fonoteca Nacional, pero no se había reflexionado a fondo de ¿por qué tendríamos que crear una Fonoteca Nacional? ¿Qué estaban haciendo otros países para su conservación? De ahí que empezamos una tarea primero de carácter intelectual que nos parecía muy importante, generar todo este corpus crítico de reflexión de por qué es importante la preservación de estos patrimonios. Y luego pasar a la acción. Nosotros lo hicimos de manera paralela, desde siendo titular de Radio Educación, comenzamos los trabajos de creación y de planeación de la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional, como yo le decía, es una institución que tiene una visión sumamente amplia porque su trabajo está fundamentado en el trabajo internacional. Por ejemplo, en cuanto a copias del acervo, la Fonoteca trabaja o trabajaba en aquel entonces con 4 copias de seguridad, tal como lo marca la norma internacional. En nuestro espacio teníamos 3 copias, 2 en nuestro sistema de gestión y almacenamiento masivo digital, una en cinta LTO, que por cierto en aquel entonces era el LTO 5, hoy vemos que es el LTO 8, y otra en la nube, de tal suerte que cualquier desastre que pudiera existir, teníamos acceso finalmente a la recuperación de este patrimonio. Hay que decir, y eso es cierto, que hoy día efectivamente la producción es muy dinámica porque ya se hace en formatos digitales, de tal suerte que ahora estamos ante un reto todavía más grande, porque antes lo teníamos ahí físico. Hoy día, si no le damos mantenimiento y le damos seguimiento a nuestro sistema de almacenamiento masivo digital, no sabemos qué está pasando ahí.
Es un mundo en el que tiene su vida propia. Y eso es muy preocupante, de tal suerte que también hay que estar muy atentos a todos los cambios que se van dando en la industria para poder ir transfiriendo estos materiales que están en determinados soportes ya digitales a otros más actualizados, si el día de mañana queremos también tener acceso a ellos. Y eso es un reto mayúsculo en términos económicos, porque ya lo decía Manuel, la industria aquí nos va dictando el paso. Y no podemos quedarnos atrás, porque si nos quedamos atrás nos va a pasar justamente como con el cilindro de cera o alambre. ¿De qué nos sirve tener estas joyas si no tenemos manera de reproducirlas? O el DAT. El DAT fue una tecnología extraordinaria, pero salió del mercado muy rápidamente, pero hubo mucha producción en DAT. Si no tenemos DAT para reproducirlos, pues obviamente no tenemos acceso a este patrimonio. Nos pasa lo mismo también en las videotecas. Si no tenemos el equipamiento para reproducir estos materiales que fueron creados en sistemas no digitales, obviamente que pues es un material que se va a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos. De tal suerte que en la fonoteca pues estamos o se estaba atento precisamente a todos estos cambios. Se trabajaba fundamentalmente sobre una catalogación muy puntual, muy exhaustiva. Se trabajaban también procesos de restauración. Por primera vez trajimos a los expertos austriacos, que es la fonoteca más antigua del mundo, por cierto, que tiene más de 110 años de existencia, para capacitar a la gente en el proceso de restauración de las cintas. Y yo creo que eso es un tema fundamental porque afortunadamente muchas cintas que están en bóvedas con control de temperatura y humedad no tienen esos problemas, pero nuestro país es muy diverso y hay zonas de nuestro país que tienen muchísima humedad y temperaturas muy altas. Si no hay ese control de temperatura y humedad, obviamente que estos materiales se van deteriorando mucho más fácilmente. De tal suerte que en la fonoteca contamos con materiales de los más antiguos, que es una grabación que precisamente vino a México a hacer un antropólogo austriaco, Karl Lumholtz, que son los cantos de la Sierra Madre. Y la verdad es maravilloso darse cuenta cómo quizás en otros países se le dio mayor importancia a rescatar este patrimonio que en el nuestro. Esa es nuestra grabación más antigua y después quizás yo mencionaría el himno sonoro, el primer himno sonoro que data de principios de 1900 y así, pues bueno, mencionaría una gran cantidad de acervos. Lo que quiero decir también que es fundamental es que este acervo no solamente se consulta en la Fonoteca Nacional, sino que tiene la posibilidad, y hoy día tenemos 120 fonotecas virtuales que pueden estar en cualquier parte del mundo, están en México, pero con un código de acceso es muy fácil poder tener acceso a más de 100,000 cintas sonoras ya digitalizadas en la Fonoteca Nacional. Sí creo que es importante mencionar que esta fonoteca tiene estas bóvedas que comentaba Carmen, que tienen su control de temperatura, humedad, un sistema antifuego, detector más bien de humo, pero también condiciones de temperatura en la luz muy particulares. También las paredes pues están con un sistema de protección muy importante para que entre el menor polvo posible y los sistemas de almacenamiento masivo donde se colocan las cintas son sistemas que están pues bueno total y absolutamente controlados en cuanto a su pintura que es epóxica, son antivuelco, en fin, son materiales de primerísima calidad y procuramos que todas las cintas estén, como lo decía Carmen, en cajas de polipropileno para evitar su deterioro. De tal suerte que el manejo de una institución como tal es un manejo complejo, un manejo en el que el cerebro de esta institución, por supuesto, está en el cerebro de su sistema y su control y gestión de este sistema de almacenamiento masivo digital y en todos sus procesos de catalogación, de digitalización e ingesta a este sistema y, por supuesto, en su proceso de restauración y catalogación. Es un trabajo realmente monumental, sobre todo porque en México llegamos tarde, pero yo digo que llegamos tarde con el pie derecho porque
no comenzamos, no descubrimos el hilo negro, ni lo pretendíamos hacer. Ya había un trabajo muy desarrollado por estas instituciones internacionales. La IASA tiene más de 60 años de existencia, la FIAT, la FIAF, y la verdad nosotros abrevamos de todo ese conocimiento para traer lo mejor de estas prácticas a nuestro país, y yo creo que por eso pues esto ha allanado de una manera muy práctica y mucho más fácil el camino. No quiero decir que esto ha sido fácil, ha sido complejo capacitar a los profesionales, ha sido complejo conseguir los recursos, pero finalmente ahí están. Lo que sí es importante es no quitar el dedo del renglón, de pensar que estamos en un mundo más complejo, que es el mundo binario, el mundo de ceros y unos, y que esto implica recursos para esa transferencia de estos materiales. Y yo aquí detendría mi participación. Muchísimas gracias. Gracias. Les comento rápidamente que por cuestiones de agenda de Lidia Camacho se tendrá que retirar a las 10 de la mañana, por lo que le pido respetuosamente a Carmen y a Manuel que las respuestas sean breves en los 10 minutos que nos quedan para las 10 de la mañana, para dar oportunidad a Lidia Camacho de volver a participar. Luego tendremos oportunidad de extendernos un poco más. Entonces, le hago la pregunta ahora a Carmen. ¿Cómo se decide qué debe conservar y cómo se da el proceso de catalogación con los acervos audiovisuales? Una pregunta compleja realmente, porque siempre tiene uno la tentación de mantenerlo todo, de conservarlo todo. Afortunadamente la IASA nos da algunas recomendaciones, ¿no? El que tenga los materiales que tengan un valor cultural relevante, que estén en mejores condiciones, que impliquen, cuya pérdida implique una pérdida cultural importante, ¿no? Entonces, pues es difícil. Nos topamos con frecuencia qué es lo que conservamos y qué es lo que no. Y, por ejemplo, un criterio que hemos establecido. Si de pronto hay programas musicales hechos con discos que pasaron al formato digital, pues a lo mejor eso los dejamos en un segundo plano. Si están las voces de intelectuales o de investigadores, como sucedió con Alaide Fopa y Elena Urrutia en este Foro de la Mujer, que tiene ya el registro Memoria del Mundo, pues se va en primer lugar. No es fácil. Y en cuanto a la catalogación, nosotros tenemos una ficha adaptada a las necesidades de Radio UNAM. La catalogación, como les mencionaba, se puede hacer de manera presencial, lo que siempre implica para las instituciones tener un lugar específico, una computadora que le puede entrar virus, que hay que darle mantenimiento también. Entonces hemos optado en la mayoría de los casos por hacerlo a distancia, ¿sí? Que trabajamos con los equipos, incluso los catalogadores, les ponemos los programas que necesiten, pueden entrar vía web a la ficha, y la ficha, bueno, está directamente catalogándose en el sistema. Entonces, esto nos ha favorecido bastante. Muchísimas gracias. Como les comentaba, por cuestiones de agenda, vamos a regresar las cámaras con Lidia Camacho para que nos dé una conclusión acerca del tema, y volveremos con Manuel Aguilar para darle oportunidad de contestar pues muchas de las preguntas que ya nos están llegando de los participantes. Adelante, Lidia Camacho. Sí, gracias, y una disculpa, pero sí efectivamente tengo otro compromiso, pero yo lo que diría es que, bueno, a mí me da mucho gusto siempre participar de estos foros, porque se trata de generar conciencia de un patrimonio que nosotros tenemos la obligación como instituciones de conservar y preservar para las futuras generaciones. Estamos hablando de una parte importante de lo que ha sido la historia de nuestro país, de lo que hemos sido como nación, como mexicanos, y de ahí la relevancia. A mí me gusta subrayar mucho también el hecho de que este trabajo ha propiciado también un reconocimiento importante a los profesionales del medio, que reconocen que su trabajo primeramente tiene un valor histórico, que va a ser a partir del momento de su grabación, que va a formar parte de un conjunto de documentos que van a dar cuenta de la cultura
de la educación, de la historia de nuestro país. Que sea reconocido en el trabajador que está en las bóvedas, que está en estos espacios, fonotecas, videotecas, que se les ha reconocido como documentalistas sonoros y audiovisuales. Antes, como lo decía Manuel, pues era el archivista, nada más así a secas como tal. Y hoy día no, hoy día ellos saben que tienen que formarse, capacitarse, porque el mundo que se nos avecina en términos generales es mucho más complejo que el que habíamos vivido hasta este momento. Así que eso también ha generado pues dos profesiones muy concretas, que es la del documentalista sonoro y el audiovisual, y en eso hemos trabajado y también nos hemos dado a la tarea conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, de generar un diplomado en la formación de estos profesionales y de todos aquellos interesados en lo que es la conservación y la preservación de este patrimonio, porque realmente es un mundo muy amplio que quizás apenas estamos descubriendo ahí algunos aspectos, la puntita del iceberg, porque todavía el trabajo que se nos avecina es doblemente más complejo y tenemos que ser muy receptivos a todos los cambios tecnológicos y tenemos que tener el cuidado de siempre pensar en los recursos que tenemos que implicar para estos trabajos. A mí me parece que eso es fundamental, porque ya se dice, pues ya está en el sistema de almacenamiento masivo digital, ahí está muy bien y se va compartiendo a través de estas fonotecas virtuales. Pero no es así de simple, sino efectivamente hay que ver cómo va a ir evolucionando la industria y cómo tenemos que darle mantenimiento de manera permanente a estos sistemas que son muy sensibles y que son también costosos. Tener el acervo en los sites, en la nube, implica recursos. Y este mundo está hecho también, y una parte fundamental, a base de recursos, por lo que no hay que perder de vista que un acervo se conserva y se preserva gracias al trabajo humano, sin duda alguna, pero también a los recursos que se destinen para este fin. Muchísimas gracias y adelante con este gran teleencuentro que me parece fundamental. Gracias, Carmen, gracias, Manuel, gracias a todos los que nos están siguiendo por estar con nosotros aquí a lo largo de todo este teleencuentro. Hasta la próxima. Lidia Camacho, muchísimas gracias por sus reflexiones acerca de este tema. Y bueno, comentarles que tenemos aún 35 minutos para analizar a profundidad el tema del patrimonio audiovisual y nueva gestión digital de los medios públicos. Y ahora nos vamos a España con Miguel para que nos conteste la siguiente pregunta. ¿Qué retos se enfrentan ante la convergencia tecnológica? Bueno, nuestro principal reto ahora es el tercer paso. Como bien ha dicho Lidia, ha habido una fase en que hemos estado preocupados por la conservación, luego por la preservación, pero ahora yo creo que el foco se está intentando poner en el tercer paso, que es la difusión. Es decir, guardamos, archivamos, catalogamos y preservamos, pero no para simplemente que se quede el material ahí guardado y casi olvidado, sino con la idea de reutilizarlo en productos audiovisuales y luego también en difundirlo directamente, que pueda acceder el público directamente. Y eso se está haciendo mucho aquí en España a través del servicio a la carta, RTV a la carta, es decir, poner el archivo a disposición directamente del usuario. Muchas veces la gente nos escribe pidiéndonos diferentes productos audiovisuales antiguos y lo que hacemos es que aprovechamos esas peticiones para digitalizar y poner a disposición de todo el público esos materiales. Entonces yo diría que el principal desafío es la difusión, y luego un segundo que también a mí me gustaría que avanzáramos más, que es garantizar el acceso a los investigadores, a los estudiantes, a todas aquellas instituciones, sobre todo, que tienen un papel educativo, para que puedan acceder a nuestros fondos.
Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Carmen Limón. ¿Cómo se estipulan los derechos en el registro de archivos independientes de los usuarios? Si podrían puntualizar un poco más la pregunta, porque estamos hablando de los usuarios que consultan el repositorio de Radio UNAM. Si no, no me queda muy claro, perdón. Si nos señalan justo eso, ¿cómo se estipulan los derechos en el registro de archivos independientes de los usuarios? ¿Sería quizá enfocado al material que generan los usuarios? Les pedimos a la persona que envió esta pregunta que nos pudieran puntualizar un poco más. Tenemos otra pregunta, si gusta la cambiamos en lo que la persona nos vuelve a enviar su pregunta. Tenemos otra. ¿Cómo impacta el uso del patrimonio audiovisual en los medios públicos luego del impulso a la digitalización de archivos? Muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de, insisto, en Foro de la Mujer, sabíamos que la serie existía. Es una serie que se inició en 1972, la inició Alaí de Fopa y la concluyó Elena Urrutia en 1986. Teníamos idea por algunas fichas de catalogación en cartulina que estaban por ahí, pues que era una serie feminista que hablaba de asuntos de equidad, de género, etcétera. En el momento en que se digitalizó, pudimos escucharla, pudimos ya catalogarla, capturar la metadata y nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, que se trataba de la primera serie de contenido feminista en la radio mexicana. Dos, que coincidía el momento en el que esta serie se transmitía en Radio UNAM, en otras emisoras comerciales se transmitía otra imagen de la mujer. Una imagen de una mujer linda, sumisa, madre de familia, cuidadora de la casa, etcétera, a la que se le daban consejos de cómo cocinar mejor, de cómo comprar la mejor licuadora, etcétera. Y mientras eso sucedía en la radio comercial, al mismo tiempo, en Radio UNAM, en Foro de la Mujer, se hablaba de la mujer como constructora del mundo de ese momento. Si recordamos bien, esos años 72-86 son los años de los golpes de Estado en América Latina. En Foro de la Mujer hay entrevistas con pioneras de las Madres de Plaza de Mayo, con parientes de las Tupamaras que estaban en la cárcel, con guatemaltecas que estaban en lucha por la preservación de sus tierras, etcétera. Pudimos volver a ver ese panorama y aparte de postularla para Memoria del Mundo, pudimos darnos cuenta de que en muchos sentidos la condición de la mujer no ha cambiado. Esta serie la estamos, digamos, remasterizando para ponerla a disposición de todos aquellos que la soliciten y podamos reflexionar. Es como poder abrir una ventana a ese pasado y darnos cuenta de cuál es la situación actual, ¿sí? Ahora, también con los programas que hemos digitalizado, gracias a todo este gran proyecto, pues tenemos de nuevo las voces de los grandes intelectuales. Tenemos la voz de Mary Langer, por ejemplo, la psicoanalista especializada en maternidad. Tenemos las voces de Rosario Castellanos, de Raquel Tibol, etcétera, etcétera, y sus contenidos. Entonces, hemos enriquecido mucho el panorama de la radio a través de la digitalización de estos acervos. Muchísimas gracias. Para Manuel Aguilar tenemos otra pregunta. ¿Cómo impacta el uso del patrimonio audiovisual en los medios públicos? No, perdón, esa ya la habíamos comentado. Tenemos aquí otra. ¿Cómo inciden los derechos en un acervo con trabajos de catalogación tan avanzados para el uso y explotación? Bueno, el problema de la descripción de los derechos es una cuestión que preocupa a todas las televisiones hoy en día. Cada vez más hay contenidos que tienen una restricción de derechos muy estricta,
Por ejemplo, en el caso de España, y supongo que en otros países esto es especialmente cierto en los eventos deportivos, campeonatos de fútbol, de motos, de automóviles. Y entonces esto siempre tenemos que dejar constancia en un apartado de los metadatos, en un campo donde se describen estas cuestiones, del tema de los derechos para su posible reutilización. Obviamente, por eso nosotros siempre primamos más y destacamos más y profundizamos más en la catalogación en todos los materiales que son de producción propia. Entonces, por eso una televisión grande, digamos que siempre prima o debe de primar los contenidos de producción propia respecto a aquellos otros de agencias o de terceros que son utilizados a lo mejor en el momento por motivos y circunstancias de la producción, pero no tanto para luego hacer otros productos audiovisuales en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Regresamos con Carmen. Justo la pregunta que se le hacía un momento, ¿cómo se estipulan los derechos en el registro de archivos independientes de los usuarios? Nos comentan que se refieren a los criterios que utilizan. A los criterios que utilizamos para, bueno, a ver si entendí bien. El acervo de Radio UNAM está disponible en el repositorio del que vimos en la diapositiva pasada, la dirección www.radio.unam.mx. Ahí se puede escuchar, no se puede descargar, ¿sí? Porque empezaríamos a tener problemas con los derechos de los autores de las series. Los retransmitimos también para ponerlos a disposición del público. De pronto podemos seleccionar algunos segmentos para enriquecer producción contemporánea y en el momento en el que una radiodifusora sin fines de lucro, es decir, pública o universitaria o comunitaria o indigenista, necesitara de estos materiales para difusión de la cultura, pueden estar a su disposición. Lo que hacemos con ellos es firmamos, digamos, una carta de autorización en la que se establecen las condiciones. No se puede reproducir, no se puede dar copias a ninguna otra persona, no podemos dar copias al público, lo ponemos en nuestro repositorio, si es eso a lo que se refieren. Y también están las audiotecas de la Fonoteca Nacional, donde están a disposición las series que se han digitalizado ahí. Si no era por ahí la pregunta, le pediría un poquito más de precisión. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué retos se enfrentan ante la convergencia tecnológica? Para Manuel Aguilar. Bueno, el principal reto que hay aquí en la televisión pública nacional española es, al ser un organismo muy grande, está muy compartimentado. Entonces, es difícil crear pasarelas de colaboración entre los distintos departamentos, cada uno de los cuales tiene una labor muy definida aquí en la radiotelevisión. Es decir, aquí hay un departamento muy concreto de la web, un departamento muy concreto de informativos que graba, un departamento muy concreto Radio Nacional. Entonces, es difícil por la cultura empresarial que hay crear pasarelas de colaboración entre las distintas personas de cada departamento. Entonces, esto creo que en el proceso de reforma que está teniendo a cabo en Televisión Española, creo que es un reto importante que debe abordarse el cómo construir equipos interdisciplinares que puedan colaborar desde sus distintos saberes y de trabajos. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Les recordamos que en la dinámica de participación el día de hoy tuvieron ya esta primera parte para hacer sus primeras reflexiones. Ahora estamos en la sesión de preguntas. Avanzamos con una segunda ronda de aportaciones para luego
escuchar más preguntas de los participantes, pero bueno, en esta primera sesión, antes de concluir, les hacemos una última pregunta. ¿Cómo se estipulan los derechos en el registro de archivos independientes de los usuarios? Bueno, nosotros, al igual que se ha dicho aquí, nosotros en principio, esto también es un pequeño fallo todavía de diseño, la comercialización de los productos de televisión española no está ni siquiera accesible a través de la página web. Esto es una diferencia también con otras televisiones. De modo que cuando alguien quiere usar o reutilizar un contenido de televisión española, debe dirigirse a un departamento en concreto y dependiendo de si esta persona que se dirige es de una institución educativa, pública o que no tiene un interés comercial, se le da un tratamiento y lleva consigo unos derechos, y si su uso es otro, por ejemplo, para una campaña publicitaria o para hacer una inserción en una película, los derechos obviamente son otros y por tanto el pago es otro. Carmen, ¿quisieras agregar algo a esta pregunta? ¿Cómo se estipulan los derechos en el registro de archivos independientes de los usuarios? Insistiría un poco en lo que he mencionado y tomando ahorita como punto de partida esta participación de Manuel, diría que en el caso del acervo de Radio UNAM, cuando se ha pedido que se tenga disposición de ciertos audios para alguna producción comercial, no se les facilitan, porque no tenemos establecido cuál sería el cobro que habría que dar al respecto, ¿sí? Que habría que cobrarle, ya sea a alguna campaña publicitaria o alguna película, incluso cuando nos han mencionado que son películas sin fines de lucro, por este asunto del lucro indirecto, el jurídico de la universidad nos dice que definitivamente no podemos nosotros ponerle ningún precio al acervo de Radio UNAM. Me gustaría insistir un poco, aprovechando que tengo la palabra, sobre la fragilidad de los productos de origen digital. Me desvío un poquito, pero creo que esto ha quedado un poco fuera del tintero, porque de todos los materiales, lo ha mencionado la doctora Camacho, de todos los materiales a los que hemos tenido acceso en todas las plataformas en las que hemos trabajado, por ejemplo, con soportes físicos. Y este definitivamente es el más riesgoso de todos. Aprovecho para meter el comercial porque vemos que no nos acabamos de acostumbrar a la fragilidad de estos acervos, de este no tener un soporte. Y quisiera, siempre que puedo, llamo la atención, no solo de los escuchas, de los televidentes, sino también de todo el equipo de radio, de televisión, las autoridades administrativas, poner un poco más el acento en la preservación de estos acervos digitales. Por ahí, si surgiera alguna pregunta, podríamos abundar. Nos hacen llegar otra pregunta para el doctor Manuel Aguilar. ¿Qué tienen que considerar los usuarios para que sus materiales sean catalogados? Bueno, aprovecho la pregunta para decir que se está contemplando algo que ha dicho Carmen acerca de la catalogación por parte de especialistas a distancia. En España hay alguna experiencia parecida en la Biblioteca Nacional de España y nosotros estamos considerando también esta posibilidad en la catalogación. Nosotros la catalogación, obviamente, como en todos los ejemplos que acabamos de ver ahora, de la fonoteca y demás, es una catalogación muy completa, con un montón de campos que luego son los metadatos que nos van a ayudar a recuperar los materiales. Entonces, en el campo en esta serie de consideraciones para poder recuperar, siempre hay que pensar
a la inversa de lo que estamos haciendo. Es decir, la catalogación tiene que hacerse pensando en la recuperación. Es decir, que cuando uno está catalogando o definiendo una base de datos, hay que pensar por qué campos, qué metadatos voy a usar luego el día de mañana en la recuperación, que pueden ser personas físicas, personas jurídicas, lugares, planos de personas, etc. Entonces, en función de eso y de nuestras posibilidades y nuestro número de catalogadores y del fondo que sea, pues definiremos unos campos. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos más. Usted en su exposición inicial nos señalaba acerca de tecnología muy específica que cuenta con reconocimiento de voces, de caras, de edificios, y lo retomo porque nos llega una pregunta, o más bien una petición, si nos pudiera hablar un poco más acerca de las aplicaciones del Big Data en el audiovisual. Bueno, esto es una nueva visión de cómo catalogar los materiales. También las ponentes que me han precedido han explicado los problemas económicos y de personal que nos enfrentamos en todos los servicios de documentación. Y evidentemente, igual que ha pasado en la industria, pues hay líneas de investigación para ver cómo se puede automatizar una parte de este proceso para que los documentalistas se concentren en las partes, digamos, más creativas o más complejas del proceso. Y en este sentido es por lo que Televisión Española firmó un convenio con la Universidad de Zaragoza para que diferentes empresas que se han presentado a esta cátedra puedan investigar acerca de estos temas, ¿no?, vinculados a inteligencia artificial, machine learning y big data, ¿no? Entonces, se trata simplemente de, en primer lugar, entrenar a los sistemas automatizados, y en esto también hemos sido muy pioneros en el mundo hispano, porque hemos puesto a disposición de la comunidad científica 550 horas de programas de televisión española, de muy diferente tipo, series, telenovelas, entrevistas, noticieros, es decir, con muchos tipos de inflexión de voces para entrenar a los sistemas automáticos, porque hasta ahora todo lo que había en el mundo estaba pensado para el inglés. Y esto por primera vez en el mundo hemos puesto a disposición estas horas a la comunidad académica de modo abierto, es decir, no lleva ningún coste, para que entrenen a sus programas en la conversión de voz a texto, y luego en lo que se llama diarización, que es una palabra cogida del inglés, es decir, quién habla y cuándo. Entonces, estos procesos automáticos intentan definir estas cosas para dejar luego al documentalista más tiempo para que pueda, con ayuda quizá de un tesauro o de otro tipo de herramientas, indizar y catalogar mejor los materiales. Carmen Limón, ¿desea abundar sobre esta petición de que hablen un poco más de las aplicaciones del Big Data en el audiovisual? Nosotros todavía no tenemos acceso a esa tecnología. Justamente hace un año, creo, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas nos invitó a participar en un proyecto, y es un proyecto que está ahí por resolverse. Entonces, sí lo tenemos agendado, digamos, lo tenemos en la mente, pero todavía no hemos encontrado la posibilidad de arrancar en ello. Ahorita estamos dirigiendo la caballería, toda nuestro esfuerzo en resolver el reto principal, que es el que tenemos en la radio universitaria, que es los recursos económicos que nos sean administrados de manera regular para no correr el riesgo en ningún momento de que el sistema colapse por falta de actualización de software, por falta de actualización de hardware, etcétera, etcétera. Y estamos pendientes con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de poder entrar justamente en este campo. Ligado justamente a esto que nos comenta, le preguntan a Manuel Aguilar cómo es que apoya España a los países de América Latina para acceder a un Big Data útil internacionalmente.
Bueno, yo entiendo que está disponible para empresas, igual que lo han hecho aquí en España, estas 550 horas de que hablaba, que son, como ya digo, horas de programación muy diversa para que cualquier empresa esté abierta a la investigación en estos modos de trabajo, ¿no? El Big Data, como sabemos, se basa primero en la acumulación de datos, y esta sería la primera fase que ponemos a disposición, y luego, basándonos en estos datos, entrenar a las máquinas para que hagan una parte del trabajo, insisto, porque hoy por hoy no vamos a conseguir que hagan todo el trabajo, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo creo que a toda la comunidad hispanohablante le puede ser muy interesante el uso de estas horas, o incluso hacer ellos una aportación similar, porque a lo mejor nos faltan inflexiones y voces, ¿no? Hemos intentado en estas horas que se han liberado para la comunidad científica tener voces de distintas regiones de España, voces también de Hispanoamérica, de distintos países de Hispanoamérica, con palabras que solo emplean allí, por ejemplo. Y luego también, evidentemente, hay mucha diferencia entre cuando es una voz a micrófono directo, que cuando es un debate donde se cruzan las conversaciones, en el cual la máquina tiene más dificultades para reconocer y para distinguir qué actor pronuncia cada palabra, pero esto es cuestión, como digo, y esto está bastante estudiado, de aprendizaje. Cuanto más información se le da a la máquina, pues más va aprendiendo y más va mejorando sus prestaciones. Por ejemplo, en una voz directa, el reconocimiento de voz hoy en día supera el 90% de éxito. Mientras que, por ejemplo, cuando es una voz más a distancia o son debates, es verdad que los resultados son peores, pueden llegar al 50%. Hay que seguir trabajando en este aspecto y yo creo que por ahí va a ir el inmediato futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos 5 minutos, pero agradecemos la participación de todos quienes nos hacen llegar ya sus preguntas. Tenemos una última pregunta para que brevemente nos la pudieran contestar y pasar a las conclusiones generales. ¿Nos pueden hablar del proceso de valorización documental, Carmen Limón? Sí, a ver. Si entiendo bien la pregunta en cuanto a la valorización documental, yo diría que el acervo de Radio UNAM cumple con una cantidad de virtudes impresionantes. Es realmente la documentación sonora en las voces de los que han construido la cultura, la ciencia y las humanidades en este país. Esa sería mi respuesta. Manuel Aguilar, quisiera complementar alguna respuesta a esta pregunta antes de pasar a las conclusiones. La pregunta es si pudieran hablar del proceso de valorización documental. Bueno, yo creo que últimamente aquí la experiencia en televisión española ha sido muy buena porque se ha demostrado que en los archivos es un bien tangible y además que se puede expresar luego incluso de modo casi contable, ¿no? Porque aquí se están haciendo programas basados sobre todo en el archivo, que están teniendo mucho éxito en las audiencias, y aunque Televisión Española no tiene publicidad y no sabemos qué cantidad de publicidad podría traer estos productos, pensamos que sí que se está demostrando que tienen un valor muy importante. Hemos quedado prácticamente sin tiempo debido a la gran participación y todas las preguntas. Bueno, se quedan muchísimos temas importantes que se han fijado el día de hoy, como presupuestos, la importancia del patrimonio audiovisual, el mantenimiento que se tiene que dar, la tecnología. Así que en un minuto con el que contamos les pediría que nos dieran una breve conclusión y que se pudieran despedir de esta cuarta telesesión. Adelante, Manuel Aguilar. Bueno, ha sido un gusto y placer participar en este teleseminario con todos ustedes y como conclusión última, creo que nos queda pendiente garantizar el acceso de los ciudadanos
a los fondos documentales. Yo creo que ese es el objetivo fundamental ahora mismo. Creo que es una manera de darnos visibilidad y, por tanto, de solicitar y obtener más recursos, más financiación y más atención por parte de nuestros responsables. Adelante, Carmen. La iniciativa de este teleseminario, porque es la manera de ponernos en contacto no solo entre los que estamos participando en el desarrollo de los medios de comunicación en España y en México, sino con el público, ¿sí? Para que podamos tender esos lazos importantísimos con el público, incorporarlos más justamente en el trabajo radiofónico y poner de relevancia, subrayar la importancia de la conservación de estos patrimonios importantísimos que son los que vienen a contarnos la vida de todos nosotros. Les agradezco a todos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Así llegamos al final de esta cuarta telesesión. Vamos a hacer un breve receso de 10 minutos para regresar con la quinta telesesión denominada Desarrollo del Periodismo Transmedia en la Radiodifusión Pública, en la que contaremos con la participación de Miguel Ángel Sánchez de Armas, también con Susana Solís Esquinca y Rafael Díaz Arias. 10 minutos y regresamos.